En un microscopio gigante una celulita vi, más pequeñita que un guisante, el ovulito era Mimi. Y girando con gran afán, bailando con mucho ardor, los espermatozoides iban cual renacuajos a su alrededor. De pronto uno se echó hacia atrás y en el óvulo penetró, y no adivinarás jamás lo que entonces sucedió. La celulita del principio se dividió en 2, en 3, en 10, en 100, en 1000 trocitos, y así siguió hasta el 9º mes. Y en su barriga calentita el bebé creció y creció, para alegría de la vida y de una nueva generación. Es difícil comprenderlo, en el microscopio era yo. Anabela o Alejandro, rebobina esto por favor. Y en esta foto está toda la familia. Vuestras mamás con sus maridos y vosotros cuando erais pequeños. ¿Y este es el abuelo? Sí. Mira, hijo, ese eres tú cuando eras pequeño. Está desnudo. ¿Ahora te da vergüenza que te veamos desnudo? Se me ve el pito. Entiendo. Es difícil mostrarse desnudo y también hablar del pito, como dices tú. Y eso que todos los seres vivos tienen sexo. Los monos, los perros, los gatos, los pájaros y hasta la lombriz de tierra. Hay machos, hay hembras y es así desde el principio de los tiempos. Levantemos un poco el velo para verlo más de cerca. Empecemos por los chicos. ¿Veis? Todos tienen sexo, los animales y los hombres. ¿Un pito? Sí, un pito o un pene, como quieras. Es el sexo de los chicos. Debajo del pene hay 2 bolsas que contienen 2 bolas que llamamos testículos. Es en esas bolas donde se fabricarán unas pequeñas células cuando tengas 12 o 13 años. Como sabes, por el pene se evacúa la orina contenida en la vesícula. Cuando tienes ganas de hacer pipí, el grifo se abre. Pero en circunstancias especiales que os explicaré más tarde, por ahí también salen las pequeñas células. El pene está formado por un tubo que termina en forma de glande. Todo él está cubierto por una capa de piel, el prepucio. Cuando te duchas por la mañana, debes hacer deslizar hacia atrás el prepucio para lavar el glande, y así quedará todo limpio. A veces no se logra tirar hacia atrás la piel. Entonces el cirujano puede liberar la tensión del prepucio para descubrir mejor el glande. A eso llamamos la circuncisión, que también se practica en ciertas religiones. El pene es como la nariz o la barbilla. Los hay grandes, largos, pequeños, de todos los tamaños y de todas las formas. A veces el pene se alarga, se endurece y se endereza en vertical. A eso se llama tener una erección. Ello es posible porque en el interior es como una esponja que se infla por efecto de un flujo de sangre. Puede producirse en la ducha, durante el sueño o al despertarse, sin saber muy bien por qué. Es completamente normal y es más bien agradable. Sí, pequeños, todos los hombres están hechos así, sin excepciones. Tú también, hijo mío. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia.
Oh, qué recuerdos, hijos míos. Háblanos de cuando éramos pequeños, abuela. Mira, precisamente en esta foto pequeña mía, debías tener 4 o 5 años. No tiene pito. Mírale. Pues sí, como todas las niñas, tu prima tiene un pito, solo que no se ve como el tuyo. Está dentro de su vientre. Es su sexo. Os lo explicaré. En el interior hay 2 bolas, los ovarios, dentro de los cuales esperan centenares de pequeñas células que un día madurarán, quizá para dar lugar a un bebé. Eso os lo explicaré más tarde. Al lado del ovario hay una especie de embudo con un largo tubo que desemboca en una bolsa, donde crecen los bebés. Es el útero. Esa bolsa comunica con el exterior por la vagina. Todo está en el interior, como el corazón. Delante del útero, la vejiga recoge la orina que se evacúa por otra salida. Cuando tienes ganas de hacer pipí, se abre el grifo. Entonces no lo entiendo bien. ¿Quieres decir que en la fisura hay 2 agujeros? Exactamente, cariño. La fisura, que se llama vulva, es la parte visible del sexo de las niñas. A menudo se la compara con una flor. Debajo de los pétalos, los labios grandes y pequeños, se ven los 2 orificios. El canal de la orina para hacer pipí y el extremo elástico de la vagina que sirve para las relaciones sexuales y también para el nacimiento de los bebés. Encima de los 2 orificios, escondido bajo la piel, hay un pequeño saliente juguetón que se llama clítoris. Y no olvides que cuando te duchas, el sexo es una parte que hay que lavar como el resto. En los primeros días de su vida, en el vientre de su madre, ya está determinado que un bebé sea niño o niña. Pero eso no se verá enseguida. Al principio del embarazo, los bebés niño y los bebés niña son exactamente iguales, tienen el mismo sexo. Hay que esperar algunas semanas para que el niño tome sexo de niño y la niña sexo de niña. Y el bebé seguirá creciendo hasta el día de su nacimiento. Entonces, enternecidos, en el hospital los padres dirán: ¡tenemos una niña! ¡Oh, tenemos un niño! Esa es la gran alegría de la vida. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Pero, abuela, ¿qué diferencia hay entre las células de los niños y las de las niñas? Oh, pequeños míos, esa es toda una historia. ¡Oh, cuéntanos, abuela! Para empezar, no tienen la misma forma. Y además no tienen el mismo nombre. En las niñas de los 10 a los 14 años, o a veces más tarde, las pequeñas células maduran en el interior del vientre, en los ovarios. Una vez al mes y cada mes del año, sea en invierno o sea en verano, no importa en qué país del mundo, cada ovario genera una pequeña célula redonda. Es el óvulo, una pequeña cápsula. Sin ella no se pueden hacer los bebés. En los niños, a partir de los 12 o 13 años, las células maduran en el interior de los testículos. Se llaman espermatozoides.
Los espermatozoides son bastante simpáticos, con su gran cabeza y su larga cola vibrante que les sirve para nadar en el esperma. Son minúsculos, pero tan numerosos, varios millones, que acaban dando vueltas a la espera de que se abra el grifo para dejarles salir. Los espermatozoides, como los óvulos, son necesarios para hacer los bebés. Porque veréis, la pequeña célula chica y la pequeña célula chico, en realidad, solo son dos mitades de células. Cuando se encuentran y se funden entre sí, forman una célula entera que podrá ser el punto de partida del futuro bebé. Cada mitad de célula contiene la mitad del programa y es absolutamente necesario reunir las dos mitades para que la fabricación de un bebé pueda comenzar. En el interior del espermatozoide y en el interior del óvulo, en su núcleo, se encuentran los programas que llamamos cromosomas. Muchas cosas están escritas de antemano en esos minúsculos cromosomas. El color de los ojos, la forma de la nariz, el hecho de ser niña o de ser niño. Y todo lo que hace que seas tú mismo y no otro. Un poco de tu papá, un poco de tu mamá y mucho de ti mismo. Ah, sí, hijos míos, todo eso es la magia de la herencia. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Abuela, nos has dicho que en las pequeñas células estaban los cromosomas. ¿Pero qué son los cromosomas? Ah, los cromosomas. Es una historia fantástica. Cuéntanos, abuela. Bien, todos los seres humanos están constituidos por células. Las células son como ladrillos que sirven para construir los seres humanos. Hacen falta millones de ladrillos para hacer un hombre o una mujer. En el interior de cada ladrillo, o de cada célula, mejor dicho, hay un núcleo. Y en el interior de cada núcleo empieza un mundo maravilloso. El país de los cromosomas. Los cromosomas están emparejados, uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Venid, entremos en ese. La ventana está abierta. ¿Veis ese largo pasillo? Nos conducirá a la sala de control del cuartel general. Entremos por esa trampilla. Buenos días, señores y señoras ingenieros. Son los genes. Son los responsables del color de los ojos, del tamaño de los dedos del pie, de la forma de las orejas, del tamaño del cráneo y del color de la piel. Y de todo lo que hace que seamos nosotros mismos y no otros. Esos genes os han sido dados al principio de vuestra vida por vuestros dos padres. Una célula de vuestra madre ha aportado la mitad, es el óvulo. Y una célula de vuestro padre ha aportado la otra mitad, es el espermatozoide. Y atención, hay dos tipos de espermatozoides. El que después de encontrarse con el óvulo genera un niño
que después de encontrarse con el óvulo genera una niña. Es en el vientre de la mamá donde se produce el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, que quieren unificar sus genes para fabricar una célula entera. Dicha célula se dividirá en un número muy elevado de células y evolucionará hasta que nazca el bebé. Entonces, para el niño empieza una aventura, su propia aventura. Por supuesto están sus padres, su familia, sus amigos para guiarle al principio. Tendrá que utilizar bien lo que recibió al nacer, pero no será suficiente. También tendrá que aprender por sí mismo, descubrir, buscar nuevos horizontes, encontrarse con los demás, existir. Esa es la gran aventura de la vida. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, esa es otra historia. Abuela, no consigo imaginarte cuando eras pequeña. ¡Qué simpática! Era como tú. Era una niña. Y con el tiempo me he convertido en lo que soy. Es decir, en una abuela. Cuéntanos, abuela. Bien, la vida de todas las especies vivas es una lenta evolución. Sea un fruto, un animal o un hombre, ocurre de forma muy parecida. Desde el instante en que aparecemos en la Tierra, e incluso antes en el vientre de nuestra madre, no cesamos de transformarnos. Dicha evolución se produce muy lentamente, pero hay veces que se acelera. Nuestro cuerpo no para de transformarse, de crecer y también de envejecer, hasta que llega el momento en que no le resta más que saludar una última vez antes de retirarse. Es la vida. Vosotros, hijos míos, por ejemplo, muy pronto viviréis una fase de evolución muy activa, la pubertad. Pero, abuela, ¿qué es la pubertad? Bueno, es el momento en que dejamos de ser niños. Seguimos siendo la misma persona, pero el físico se transforma enormemente. Hay cambios en la cabeza y cambios en el cuerpo. Los pechos de las niñas se redondean y sus caderas se ensanchan un poco. Los niños crecen de golpe, sus hombros se moldean y crece pelo donde antes no había. En el pubis de los chicos y en el de las chicas. Y un poco más tarde en las axilas. Y sobre todo es el momento en que los órganos de la reproducción se ponen en marcha progresivamente. Los espermatozoides se fabricarán con regularidad en los testículos de los chicos. Y más o menos cada 4 semanas los ovarios de las chicas generarán un óvulo. En las chicas, el útero se prepara cada mes como un nido suave para acoger y nutrir lo que se convertirá en un bebé cuando la chica y el hombre que ama decidan hacer un hijo. Cuando no se está formando un bebé, el interior del nido, que se llama mucosa, se desprende y se va con un poco de sangre. Son las reglas. Empiezan entre los 10 y los 15 años. Oh, no es una herida, solo un fenómeno natural y común a todas las mujeres. Es un signo de vida que aparece unos días todos los meses. Cuando llegan las reglas, al principio las chicas se sienten raras. Hay como algo nuevo que se forma en el interior de su cuerpo. Cambian. Ya no son niñas, pero aún no son mujeres. Es un poco como un viaje. Se descubren cosas nuevas. Se pierde un poco. Ya no eres como eras antes. Has crecido. ¿Y para mi abuela es lo mismo? ¿Para ti, hijo mío? Eso es otra historia.
también pasaré la pubertad, abuela? ¡Qué simpáticos sois los niños! Os lo repito. La vida de todas las especies vivas es una lenta evolución. Sea un fruto, un animal o un hombre, ocurre de forma muy parecida. Desde el instante en que aparecemos en la Tierra e incluso antes en el vientre de nuestra madre, no cesamos de transformarnos. Dicha evolución se produce muy lentamente, pero hay veces que se acelera. Nuestro cuerpo no para de transformarse, de crecer, de madurar. Es la vida. Ocurre lo mismo para todos. Por ejemplo, para ti, hijo mío. Al igual que tu prima, muy pronto experimentarás grandes transformaciones en tu cuerpo. Durante algún tiempo, quizá te aparezcan unos desagradables granos en la cara. Oh, a ti también te pasará lo mismo, hija mía. Es muy normal. Es la edad. No durará mucho. También te cambiará la voz, hijo mío. Eso se llama la muda. Salir de la infancia no siempre es divertido. Te preguntas qué pasará. Es como si el cuerpo se desafinara de golpe. Tienes la impresión de no ser nadie y, por tanto, vamos a convertirnos en alguien entre los adultos. Es terrible y fantástico a la vez. Pero es cuando nos lanzamos a la conquista del mundo. Ha llegado el momento en que los órganos sexuales se ponen en marcha. Es la bonita época del descubrimiento de uno mismo y de los demás. Los espermatozoides se generarán con regularidad en los testículos de los chicos. Ocurre que ciertas noches, cuando tenéis sueños bonitos mientras dormís, el pene se erecciona y los grifos se abren. Los espermatozoides, arrastrados por el líquido producido por la vesícula seminal, son eyectados fuera del pene. Eso se llama esperma. Es un signo de vida. Unas gotitas nacaradas que anuncian que a partir de ese momento, los chicos pueden empezar a llamar a la puerta de los adultos. Entonces, ¿eso es la pubertad, abuela? Sí, es todo eso y mucho más. Es el momento en que los hijos no siempre llegan a entender a los padres. Y los padres a entender a los hijos. Esas dificultades de relación son corrientes y generalmente no duran mucho tiempo. La pubertad es también la época en que a veces tenemos ganas de estar a solas con nosotros mismos. Es la época en que los chicos empiezan a espiar a las chicas. Y las chicas a observar en secreto a los chicos. Es la larga época de la espera y del amor que vendrá. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Mira, es nuestra perrita. ¡Oh, sí! Abuela, justamente esta mañana he visto a un perro que se montaba sobre otro en la calle. ¿Qué hacían? Se estaban acoplando. Tenían relaciones sexuales. ¿Qué son las relaciones sexuales? Oh, hijos míos, es toda una historia. Cuéntanos, abuela. Bueno, todo empieza con lo que llamamos el instinto. Todos los animales tienen algo en su interior que los empuja a realizar acciones sin haberlas aprendido nunca. Por ejemplo, el gatito que acaba de nacer enseguida tiene ganas de mamar. Cada año, las cigüeñas van a pasar sus vacaciones de invierno en África, como muchas otras aves migratorias. Desde siempre, en una época determinada del año, los salmones macho y los salmones hembra
sienten un irresistible impulso de remontar las cascadas para encontrarse y hacer salmones bebé. Ese instinto, que llamamos el instinto sexual, empuja a los machos y las hembras a acoplarse. El acoplamiento consiste en que el macho introduce su pene en la vagina de la hembra. Los seres humanos han perdido muchos de sus instintos primitivos. Afortunadamente han adquirido muchos otros medios para compensarlo. La educación, la cultura, la razón y todas las cosas que nos diferencian de los animales. Puede que los hombres hayan perdido muchos de sus instintos, pero no el de acoplarse y tener relaciones sexuales. Además, han imaginado una cosa muy bella. Han inventado el amor. Al igual que el gatito, hemos conservado el instinto de mamar. Abuela, cuando era pequeña yo quería casarme con mi papá. Eso es imposible, pequeña mía. Hay una ley que dice que las relaciones sexuales entre padres e hijos y entre hermanos y hermanas están prohibidas. Es la ley de los humanos. No todo está permitido. Los animales también tienen una ley natural. La tortuga no se acoplará con la jirafa. Ni un cerdo con un canario. Ni un rinoceronte con un mosquito. Existen los instintos y existen las reglas. Es como la violencia. Por ejemplo, el hombre de Cromañón no sabía para qué servía tener relaciones sexuales. Simplemente su instinto le empujaba a acoplarse. Hay que decir que sus relaciones con las mujeres no estaban siempre marcadas por una gran ternura. Hoy en día, los hombres han aprendido a controlar y reprimir sus impulsos violentos. Se han civilizado. Pero a veces, la naturaleza cabalga de nuevo. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. Mirad, una foto vuestra de cuando erais bebés. Dinos, ¿cómo éramos, abuela? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Erais adorables! ¿Sabéis? Todos los bebés al empezar su vida buscan el bienestar absoluto. Cuando todas sus necesidades han sido satisfechas, entonces pueden abandonarse a la buena vida. ¡Oh! ¡Es formidable! Una pequeñez les produce una gran alegría. La mirada de papá o de mamá. El placer de oler la piel del otro. El placer de saborear la piel del otro. El placer de descubrir su cuerpo y también el de los otros. Cada vez que hay un contacto tierno hay placer. Tanto para las niñas como para los niños. Sí, pero yo prefiero jugar con las niñas. Sí, porque a tu edad se prefiere estar con niños del propio sexo. Los niños prefieren jugar con los niños y las niñas con las niñas. También hay algunos adultos que se sienten atraídos solamente por las personas de su mismo sexo. Es la homosexualidad. Lo que no impide en absoluto amarse. En una palabra, se siente bienestar estando con los demás, y ese bienestar es aún más intenso cuando hay una relación amorosa. También os pasará a vosotros algún día, pequeños. No hay edad para amarse. Pero para hacer el amor la primera vez, es importante saber esperar y sentirse realmente preparado. Un día será el gran día.
será el momento del amor compartido. Cada uno decide ese momento por sí mismo. Mientras tanto, la vida nos reserva muchas sorpresas y nos ayuda a familiarizarnos con nuestra sexualidad. Descubrimos los pequeños gestos del amor. Vivimos nuestros primeros romances, las primeras emociones, antes de buscar más tarde sensaciones más fuertes. Igual que los bebés, los adolescentes sienten placer descubriendo su cuerpo, explorando las zonas de su cuerpo que son sensibles al placer. Para los chicos y para las chicas, el juego de la masturbación es una válvula que permite la descompresión del instinto sexual. ¿Qué son esas sensaciones, abuela? Sí, ¿cómo se hace el amor la primera vez? Oh, eso es otra historia. ¿Qué son esas sensaciones, abuela? Sí, ¿cómo se hace el amor la primera vez? Oh, pequeños míos. Oh, no sé cómo explicarlo. Cuéntanos, abuela. Yo misma, cuando conocí a vuestro abuelo hace 40 años, supe enseguida que sería con él con quien lo haría la primera vez. Y luego acabamos pasando juntos todo este tiempo e imaginando nuestra pequeña familia, pero no siempre es así. Por ejemplo, tu madre conoció a muchos chicos, todos encantadores, antes de conocer a tu padre. Hacer el amor es bonito y proporciona felicidad a muchas personas en la tierra, pero no hay un método para hacerlo. No se aprende ni en los libros ni en las escuelas. Simplemente, cada uno tiene que reinventarlo. A veces se hace para divertirse, para sentirse bien o por amor. Y también cuando dos personas que se aman quieren tener un bebé. Hacer el amor es compartir el placer sexual. Acariciarse, besarse, respirarse, impregnarse, penetrarse, obtener y dar placer. El pene debe estar en erección para poder entrar en la vagina. La primera vez que una chica hace el amor, la fina membrana que vela la entrada de su vagina se abre al pasar el pene del chico. La dulzura y la ternura normalmente hacen que todo vaya bien. Pero no es fácil hacer por primera vez algo que no se conoce, incluido el amor. Es algo que se descubre, que se explora, a menudo durante años. Cuando se hace el amor, hay sensaciones de placer más fuertes que otras. La excitación sexual del chico aumenta hasta que tiene la impresión de no poder contenerse, y el esperma es expulsado de su pene. Es la eyaculación. En la chica, el momento de excitación máxima coincide con una serie de ondas de placer que invaden todo su ser. Y luego los cuerpos se relajan, se distienden, y cada uno saborea su bienestar y el del otro. Es interesante, pero me cuesta imaginar lo que cuentas, abuela. Sí, pequeña mía.
Porque hacer el amor es algo que no se explica. Se siente y se vive. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más pequeños? Oh, eso es otra historia. Abuela, nos has contado qué es hacer el amor. Debe ser algo muy bonito. Sí, por supuesto. Hacer el amor es también una aventura que se comparte entre dos, pero como en toda aventura hay riesgos. ¿Ah, sí? La aventura amorosa es un poco como el viaje de un explorador. No siempre sabe exactamente a dónde va y lo que le espera. Debe llevar con él un mínimo de protección, porque en el camino puede encontrar toda clase de imprevistos, peligros e incluso trampas. El viaje amoroso es una experiencia formidable que hace feliz a muchas personas en la Tierra. Pero hacer el amor también puede tener algunos riesgos. Ciertas enfermedades pueden transmitirse por las relaciones sexuales si uno de los dos viajeros está contaminado por virus o microbios. De todas formas, tampoco hay que alarmarse. Esos peligros no son muy numerosos, pero no siempre se sabe dónde se esconden. Además, es como todas las enfermedades contagiosas. Una vez la has cogido, si no te curas enseguida, corres el riesgo de transmitirla a otros, y entonces el mal se propaga. La enfermedad más grave que se transmite por el sexo es el SIDA. Aunque actualmente todo se cura, aún no se ha encontrado un remedio contra el SIDA. En todo el mundo, por supuesto, médicos e investigadores buscan el medicamento para combatir esta enfermedad. Hace solo unos años que se conoce el SIDA, por eso los investigadores aún no han tenido tiempo de vencerlo, pero ya llegará. Mientras tanto, es importante tomar precauciones, protegerse uno mismo, pero también proteger a los demás. El método más seguro que hay actualmente es utilizar un preservativo. ¿Qué es un preservativo? Un preservativo es una especie de capucha muy fina y elástica, que se desenrolla en torno al pene en erección antes de hacer el amor. La capucha aísla el sexo del hombre del sexo de la mujer, para impedir que pasen virus de uno a otro. Solo se transmiten el placer y el amor. Los aventureros del amor saben que hay que prepararse y equiparse. Cuando hace falta, el preservativo está allí y se puede seguir el camino con toda seguridad, hasta el día en que, en esa bella aventura, nuestros dos héroes, además de su amor, tendrán el deseo secreto de hacer un niño. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más pequeños? Ah, eso es otra historia. Pero, abuela, cuando el papá deposita la pequeña célula en el vientre de mamá, ¿qué pasa? Bueno, pequeños, a partir de ese momento empieza la gran aventura. Cuéntanos, abuela. Como os he dicho, en el esperma, lo que tú llamas pequeñas células, nadan unos renacuajos minúsculos. Son los espermatozoides. Son aproximadamente 180 millones en la línea de salida. La eyaculación da la orden de partida de la carrera. Con su larga cola, que se agita vigorosamente, los espermatozoides tienen que remontar el cuerpo de la futura mamá. A través de la vagina,
luego el útero, luego las trompas, hasta la zona del ovario, a la izquierda o a la derecha. Si no hay nada en el fondo de la trompa, toda esa carrera no servirá de nada y los espermatozoides serán eliminados. Pero si es el periodo en que la mamá es fecunda, si el ovario ha puesto un óvulo, el resultado de la carrera es fantástico. Se podrá formar un bebé. Pero antes de eso, hay que nadar y nadar. Y nadar con todas las fuerzas para ser el primero en conquistar el óvulo. Y si los comparamos con los humanos, pequeños míos, los espermatozoides nadan 2 veces más rápido que el campeón del mundo de natación de todas las categorías y recorre el equivalente a 6 kilómetros para llegar a la meta. El equipo está en marcha. Algunos, cansados, se paran demasiado pronto. Otros se pierden o escogen la trompa equivocada. Solamente algunos centenares llegan después de la larga migración cerca del óvulo a un pequeño y acogedor pabellón. Entonces el óvulo empieza a girar sobre sí mismo lentamente y los espermatozoides, felices de haber llegado, se reúnen a su alrededor para bailar. Todos juntos segregan una poción mágica que disolverá la corteza del óvulo para crear un pasaje. Magnífico trabajo de equipo. El espíritu de solidaridad es grande entre los espermatozoides y el que al final penetra en el óvulo lleva un trocito de corazón de los demás. Entonces, en el interior, el núcleo del óvulo espera al espermatozoide que ha dejado la cola en el vestíbulo. Se acerca y se funden uno con el otro para formar un huevo. Es ese huevo, único en el mundo, el que se dividirá y crecerá en el vientre de la mamá y del que nacerá un niño o una niña, pequeño o grande, de piel blanca, amarilla o negra, según la herencia que reciba de sus padres. También con vosotros, pequeños míos, pasó exactamente lo mismo. Si no, hoy no estaríais aquí. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Mira, una foto de tu mamá cuando estaba embarazada de ti. ¿La ves? Pero, abuela, ¿qué haces cuando eres pequeño y estás en el vientre de tu mamá? Ah, esa, pequeños míos, es la más bella de las historias. Cuéntanos, abuela. Para empezar, al principio, después de la fecundación, todavía no se es casi nada. Mirad. ¿No veis nada? Sí, allí. Mirad bien. ¿Veis esa cosita minúscula? Es un embrión. Un huevo humano más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y no obstante, es el principio de la vida. Ese huevo se dividirá en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16 y así sucesivamente durante todo su viaje por las trompas de la futura mamá. Al final del recorrido, ese pequeño grupo de células se instala en un pliegue del útero maternal y es allí donde se desarrollará hasta el día del nacimiento. Imaginaos. El bebé crece en el vientre de su mamá, protegido en el interior de una bola blandita. Flota en suspensión en un líquido que tiene la temperatura perfecta y se alimenta gracias al cordón umbilical y a la placenta que le une a su madre. El bebé vive al ritmo de su mamá y comparte con ella todo el tiempo de la gestación. Percibe también la presencia de su papá, le oye hablar y trabajar.
Está en contacto con todo lo que pasa en el exterior, con las cosas buenas y con las malas. Por ejemplo, la dulce presión de una caricia le hace muy feliz, porque, como nosotros, es sensible a la ternura. Un buen día, el bebé está preparado. Ha llegado el gran momento. La mamá siente unas contracciones en su vientre que abrirán progresivamente la puerta del útero y ayudarán al bebé a salir. Empieza el parto. Unas horas más tarde, en el hospital, mirad, el bebé viene al mundo. ¿Qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Eso es otra historia. Dinos, abuela, ¿qué pasa después del nacimiento de un bebé? ¡Ah, hijos míos! Es toda una historia. Cuéntanos, abuela. Bueno, unos instantes después de nacer, el aire entra por primera vez en los pulmones del bebé y empieza a respirar naturalmente. Ese cambio repentino hace que dé un pequeño grito. Entonces su mamá le coge entre sus brazos y le aprieta tiernamente contra ella. La mayor parte del tiempo, el bebé busca instintivamente el seno de la madre para mamar. Y cuando encuentra por primera vez la mirada de sus padres, pasa algo extraordinario. Creo que es uno de los momentos más bonitos de la vida. Un poco más tarde, el médico, la comadrona o a veces el padre corta delicadamente el cordón umbilical que ataba el bebé a su madre y luego se le hace pasar por su primer examen. Miden su altura, le pesan, estudian sus reflejos. ¿Sabéis que un bebé que acaba de nacer posee automáticamente el reflejo de andar e incluso de superar obstáculos? En fin, le examinan en todos sus aspectos. Sus padres le dan el nombre que han escogido para él. Luego, en alguna parte del mundo, alguien abre un enorme libro y añade con pluma y tinta china a la lista de los 5.000 millones de pequeños nombres ya escritos, el del recién nacido. Dinos, abuela, ¿un bebé entiende su nombre? Antaño se creía que los bebés no eran más que tubos digestivos capaces solo de comer y evacuar. Ah, eso hace sonreír a todo el mundo hoy en día, porque ahora sabemos que los bebés se comunican desde su nacimiento con su entorno, e incluso antes, en el vientre de su madre. Las miradas, las caricias, la voz, los olores, son elementos que permiten a los adultos y a los bebés establecer rápidamente un contacto muy profundo. Y por supuesto, el bebé reconoce las voces de sus padres que pronuncian su nombre. Para él esas voces son confortantes. Y luego, sin darse realmente cuenta, el bebé, escuchando a los mayores, crece, aprende, se cultiva, descubre el mundo. Es una gran experiencia para él y también para quienes están a su lado. Pero, abuela, un bebé duerme casi todo el tiempo. Sí, y también llora a menudo. Duerme, llora, juega y hace muchas más cosas. Y sabéis, mientras duerme el pequeño progresa enormemente. Dormir para él no es tiempo perdido, porque sueña. Su cerebro se desarrolla,
sus sentidos se enriquecen con miles de sensaciones, igual que os ocurre a vosotros. Pero, como has dicho, hijo mío, a veces llora y a veces muy fuerte. No siempre se entiende por qué llora un bebé. Puede que tenga hambre o alguna dolencia, esté triste o desee expresarse, o simplemente necesite dormir y no lo consiga. No le es fácil regular su sueño. Hace falta tiempo para encontrar su propio ritmo. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? ¡Ah! Eso es otra historia. ¡Ah, cuántos recuerdos, hijos míos! Mira esta foto. Querías hacer como tu mamá, ¿eh? Con tu pequeño sujetador. Ni siquiera tiene tetas. ¡Qué tonterías dice! Pero dime, abuela, ¿cuándo tendré senos yo? ¡Ah, hijos míos! Es toda una historia. ¡Cuéntanos, abuela! Bueno, al principio de sus vidas, las niñas aún no tienen sus senos formados. Pero bajo la piel de la mama ya existe una glándula mamaria. Esa pequeña glándula se desarrollará durante la pubertad para formar el seno. Pero hay algo aún más extraordinario. Cuando la mujer espera un bebé, sus senos se transforman nuevamente para producir leche. Será la lactación que durará todo el tiempo de lactancia. Durante la lactación, el seno será una verdadera planta de transformación. En su interior se inflarán numerosas pequeñas bolsas, los alveolos, que fabricarán la leche. Cada alveolo filtra un poco de sangre que llega al seno a través de una arteria para obtener la materia prima. Luego transforma esa materia prima en pequeñas gotas de leche que son conducidas hacia el pezón. Pero cuidado, los senos no son depósitos porque producen la leche solo cuando el bebé tiene hambre y mama. Entonces la pequeña planta se pone en marcha y el bebé puede nutrirse. Pero, abuela, la leche de las mamas, ¿qué sabor tiene? Bueno, tiene el sabor de lo que ha comido la mamá. Si la mamá desayuna tostadas con miel, su leche sabrá a miel. Si ha comido un plato especiado, su leche tendrá un poco de sabor a especias. Todo pasa por la leche. Lo dulce, lo salado, la pimienta, las cosas buenas y también las malas. Eso enseña al bebé la variedad de sabores. Y ¿sabéis? Un bebé reconoce rápidamente la leche de su madre, porque la leche es única y el bebé tiene el sentido del gusto muy desarrollado. Para la madre, amamantar es muy práctico, porque la leche siempre está preparada, es fácil de digerir, responde exactamente a la necesidad del bebé y le protege contra muchas enfermedades. Mirad esta fotografía. Este eres tú, hijo mío, y estás mamando del seno de tu mamá. Y creo... Veamos, tiene que haber una foto tuya, de la misma edad de tu hermano. ¡Ah! Aquí está, mientras estás tomando el biberón. ¿Y por qué yo no he mamado el seno de mamá? ¿Sabes? Hay mamás que prefieren dar su seno a sus hijos y otras que prefieren darles el biberón con una leche especialmente fabricada a partir de leche de vaca para nutrir a los bebés. Lo esencial es que el momento de la alimentación sea un momento privilegiado, un momento lleno de ternura. Es una buena ocasión para comunicarse. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. Mirad, una foto de cuando tenía vuestra edad en la escuela. Fíjate, abuela. Hay dos gemelos como en mi clase. Pero no lo entiendo bien, abuela. ¿Cómo es que hay gemelos? Ah, hijos míos, es toda una historia. ¡Cuéntanos, abuela! Bueno, veamos.
Cuando la futura mamá solo tiene un bebé en su vientre, como ocurre la mayoría de las veces, quiere decir que un óvulo ha sido puesto por el ovario, que un espermatozoide ha entrado en su interior para fecundarlo y, por tanto, solo un único huevo se ha desarrollado para dar nacimiento a ese bebé. Pero no siempre es así. A veces 2 óvulos son liberados a la vez por el mismo ovario. O bien, cada ovario, el de la derecha y el de la izquierda, pone un óvulo. Puede ocurrir que cada uno de los 2 óvulos sean fecundados por un espermatozoide. Si los 2 huevos se desarrollan, darán lugar a 2 bebés gemelos diferentes. Se llaman también mellizos, porque aunque se parecen como hermanos o hermanas, no son perfectamente idénticos. Por ejemplo, uno puede ser un niño y el otro una niña. 2 espermatozoides más 2 óvulos dan 2 bebés gemelos. 3 espermatozoides más 3 óvulos dan 3 bebés que se llaman trillizos. Pero son muy raros porque, por regla general, en los humanos, la mujer solo da a luz un hijo. En cambio, en los animales es muy diferente. Por ejemplo, una gata puede dar a luz 5 gatitos. O una perra puede traer al mundo una camada de 7 u 8 cachorros. A veces incluso muchos más. Y eso sin hablar de la coneja, que trae al mundo una multitud de conejitos. No importa el número. Cada ser vivo es el resultado de la unión íntima de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Pero, abuela, ¿qué son los verdaderos gemelos? Ah, los verdaderos gemelos. Eso es otra cosa. Los verdaderos gemelos son 2 niños que se desarrollan a partir de un mismo huevo. Es decir, del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. En los primeros días de la existencia de ese huevo, ocurre algo que separa al pequeño grupo de células iniciales en 2 mitades. Cada mitad se desarrolla entonces por su parte para formar cada una un bebé. Estos 2 bebés son idénticos, tienen los mismos cromosomas, los mismos genes, el mismo sexo, la misma cara, se parecen en todo. Solo la vida y sus experiencias personales les aportarán diferencias. Es divertido tener un hermano o una hermana gemela, porque uno puede hacerse pasar por el otro sin que nadie se dé cuenta. Y se pueden divertir gastando bromas. Los verdaderos gemelos están unidos por lazos mágicos que les dan una complicidad muy grande. Sin duda ello se debe a su origen común, con un solo espermatozoide y un solo óvulo. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. Mirad esta foto. ¿Veis? Todos mis hijos. 3 niñas y 2 niños. Pero, abuela, ¿por qué nace una niña y por qué nace un niño? Ah, eso, pequeños, es toda una historia. Oh, cuéntanos, abuela. Bueno, para explicaros eso, tendré que volver a hablaros de los cromosomas. ¿Os acordáis? En el interior del núcleo de cada una de nuestras células hay 46 ordenadores minúsculos que contienen todo lo que hemos heredado de nuestros padres y todo lo que transmitiremos a nuestros hijos. Es la formidable memoria de los cromosomas. Pero cuidado, aunque todas las células humanas tienen 46 cromosomas, hay una excepción: las células reproductoras. Óvulos y espermatozoides solo contienen 23 cromosomas. Por tanto, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen para formar un huevo humano, quiere decir que el papá aporta la mitad de sus cromosomas y la mamá la mitad de los suyos. Las 2 mitades ensambladas constituyen el conjunto total de 46 cromosomas acoplados por pares. Es el código secreto que programará la fabricación de un bebé. Ahora miremos desde un poco más cerca. Los cromosomas parecen bastoncitos.
Entre los 23 pares de bastoncitos hay uno que es un poco especial. Es el par de cromosomas que determina el sexo de la persona. Si los dos bastoncitos tienen una forma diferente, quiere decir que será niño. En cambio, si tienen la misma forma, quiere decir que será una niña. Y cuando un hombre y una mujer desean hacer un niño, cada uno de ellos transmite solo uno de los dos bastoncitos sexuales al futuro bebé. En el caso de la madre es siempre el mismo, porque sus dos cromosomas son idénticos. Pero en el caso del padre hay dos posibilidades, porque sus dos cromosomas son diferentes. Es por tanto por el espermatozoide de papá, por lo que el azar decide de qué sexo será el bebé. ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? Eso es todavía un gran misterio. Pero sea una niña o sea un niño, nuestros padres nos transmiten con el mismo amor la alegría de la vida. Hoy en día existen medios técnicos que nos permiten conocer el sexo del bebé mucho antes de su nacimiento. Pero es siempre una gran sorpresa para los padres decir, tenemos una niña. O bien, tenemos un niño. Cada ser humano es único. Esta es un poco tímida. Este es un verdadero payaso. Esta niña dedica mucho tiempo a la lectura. Y este niño ha descubierto una gran pasión por el fútbol. Todos somos diferentes, y eso es lo interesante. Bueno, no es fácil aceptar las diferencias de los demás. Pero en el fondo, es lo que nos permite evolucionar, comprender el mundo y a veces cambiar. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. Pero no lo entiendo, abuela. Cada vez que se hace el amor, ¿se tiene un hijo? Ah, eso, pequeños, es toda una historia. Oh, cuéntanos, abuela. Bueno, ¿os acordáis? El ovario pone aproximadamente un óvulo al mes. Si ese óvulo encuentra espermatozoides en ese momento, y si es fecundado por uno de ellos, puede desarrollarse un bebé. En otras palabras, si un hombre y una mujer hacen el amor en el periodo de ovulación, entonces es posible que conciban un bebé. Pero si no desean tener hijos por el momento, existen medios que les permiten hacer el amor sin provocar un embarazo. Es lo que se llama la contracepción, que quiere decir evitar la concepción de un niño. Uno de los medios corrientes de contracepción es impedir que el óvulo sea puesto por el ovario. Consiguientemente, cuando los espermatozoides llegan a las trompas, no encuentran nada y no puede haber fecundación. El medio que permite impedir la ovulación es la píldora, un pequeño comprimido que las mujeres que lo utilizan toman cada día. Pero hay otros contraceptivos. Por ejemplo, se puede impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo cerrándoles el paso. Entonces tampoco habrá fecundación, porque no hay encuentro. Este medio que separa el óvulo de los espermatozoides es el preservativo. Un pequeño capuchón de látex que el hombre desenrolla sobre su pene en erección y que retiene el esperma en el momento de la eyaculación. El preservativo protege también a los amantes de las enfermedades que se transmiten por el sexo. Creo que mi madre utiliza el DIU. ¿Qué es el DIU, abuela? Pues bien, el DIU es un pequeño objeto de plástico flexible de 2 a 3 centímetros de largo, que el médico coloca delicadamente en el interior del útero de las mujeres que han escogido este método de contracepción. Su función es impedir la formación o la implantación del huevo en el útero. Este medio, como los dos anteriores, permite a la pareja que no desea tener hijos por el momento, amarse con toda libertad, evitando que la mujer quede embarazada.
Existen también otros métodos de contracepción, pero ¿sabéis? No son muy eficaces. Y luego, un día, cuando las dos personas que se aman tengan el deseo secreto de tener un hijo, bastará dejar de tomar la píldora, no utilizar los preservativos o bien hacer que extraigan el DIU. Entonces, un espermatozoide podrá encontrarse de forma natural con el óvulo, fecundarlo y, si todo va bien, 9 meses después, un bebé vendrá al mundo. La contracepción es, por lo tanto, la posibilidad de escoger, tanto los hombres como las mujeres, la libertad de sus vidas amorosas. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. Ah, cuántos recuerdos, hijos míos. Mira una foto del primer día que fuiste al parvulario. Como todos los demás niños, estabas orgullosa. Pero también estabas un poco triste aquel día. ¿Es que acaso lloró? No, pero es posible que tuviera ganas. ¿Sabéis? Desde el inicio de nuestra existencia, para crecer, estamos obligados a separarnos de quienes amamos. Y a veces eso nos da pena. Toda nuestra vida nos enfrentamos a una sucesión de separaciones. ¡Cuéntanos, abuela! Bueno, veréis, la primera separación de todas es el nacimiento. Antes éramos fetos hiperprotegidos y completamente dependientes de nuestra madre. Solo tomamos el nombre de bebé después del nacimiento, después del parto. Entonces se corta el cordón umbilical que nos unía a nuestra madre para convertirnos en seres autónomos. Esta primera separación no dura mucho tiempo, porque los brazos de mamá reemplazan muy pronto al antiguo cordón que nos unía. Pero la vida hace que papá y mamá no estén siempre con nosotros. Ocurre que por fuerza, de vez en cuando, se alejan, porque ellos también tienen su existencia personal. Al principio, para el bebé, estas separaciones, aunque sean momentáneas, son dolorosas y a veces insoportables. Entonces, desde su cuna, llora, llama, está un poco triste. Si mamá no acude enseguida, un muñeco, un objeto familiar o simplemente un trozo de su manta podrá reemplazarla durante su ausencia. Imaginar a su mamá ya es muy tranquilizador. Más tarde, las separaciones repetidas ayudarán al pequeño a hablar, porque se verá obligado a comunicarse a distancia. Entonces, una vez más, tendrá ocasión de crecer. Más tarde aún, cuando llegue el momento de ir a la escuela, el niño tendrá que abandonar su pequeño y dulce mundo para afrontar la aventura con el resto del mundo. Para él, al principio, este nuevo impulso será un poco desorientador. Encontrará sin duda algunas dificultades, pero será también una experiencia formidable, llena de alegría, de juego, de descubrimientos. Un pequeño dolor antes de lanzarse al gran camino. Y luego, un día, mucho más tarde, el niño se hará mayor y podrá volar con sus propias alas. Ya no tendrá exactamente el mismo modo de vida que sus padres y aspirará a la independencia. Entonces, abandonará el hogar familiar para ir a uno nuevo, el suyo. Esta separación quizás sea un mal momento para todo el mundo, pero será también la alegre prueba de que el niño se ha hecho adulto y ya no necesita que le lleven de la mano. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, esa es otra historia.
Esta es una foto de mi familia tomada el día de mi boda. ¿Y quién es esa anciana? ¡Oh! ¿Esa anciana? Era mi abuela. Me cuesta imaginar que tuvieras una abuela. Ah, es posible que te extrañe, pero como vosotros, yo tenía 2 abuelas y 2 abuelos. ¡Oh, cuéntanos, abuela! Bien, escuchad. Todo ser vivo, por ejemplo vosotros, hijos míos, o yo, o todos los demás, procedemos de 2 padres, un papá y una mamá. Pero ese papá y esa mamá también tuvieron 2 padres cada uno. Y esos padres también tuvieron un padre y una madre. Y así podríamos remontar en el tiempo hasta muy lejos. Hasta el principio de la vida. Y por eso es por lo que todos tenemos 2 abuelos y 2 abuelas. Quizá algún día, cuando seáis adultos, vosotros también tengáis hijos. Y si esos hijos tienen hijos a su vez, querrá decir que tú te convertirás en abuelo pequeño y tú en una abuela como yo. Pero sin duda yo no estaré aquí para ver todo eso, porque seré demasiado vieja. Es la vida. ¿Remontar hasta el principio de la vida? ¿Pero qué quiere decir eso, abuela? A decir verdad, no sé exactamente cuándo empezó todo esto. Todos buscan respuestas. ¿De dónde venimos? ¿Qué había antes? Y si intentamos remontar hasta el principio, quizá lleguemos a lo que llamamos la noche de los tiempos. Cada individuo es único, pero nadie es el centro del mundo. Ha habido millones de hombres en este planeta antes que nosotros. Y si nadie hace bestialidades, habrá también millones después de nosotros. Ya sea el hombre de Cromañón, vosotros, mis pequeños, o el bebé que nacerá dentro de 1000 años, cada ser humano es simplemente un ciudadano del universo. Y eso ya es mucho. Mirad, ¿veis este árbol? Es el árbol genealógico de la familia. Vuestro abuelo ha hecho investigaciones para reconstruirlo y ha podido remontar a 5 generaciones. Hasta su tatarabuelo, que era zapatero. Vosotros, mis pequeños, estáis en las ramas más altas. Ahí, porque sois la última generación de la familia. ¿Y nuestros hijos también estarán en el árbol, abuela? Sí, mis pequeños, pero esa es otra historia. Mira, una foto de la casa de tus padres, pequeño. Ah, y también la de los tuyos, pequeña. Todos tenemos una casa, un techo, un hogar, un refugio. En alguna parte, un pequeño rincón cálido. ¿Sabes, abuela? Mi mejor amigo tiene 2 casas, la de su mamá y la de su papá. Porque sin duda sus padres viven separados. Pero ¿cómo es que algunos padres se divorcian, abuela? Bueno, en una familia, cuando los 2 padres ya no se quieren, cuando discuten a menudo, puede que decidan separarse para vivir cada uno por su cuenta. Ese divorcio hace que los niños se sientan inquietos, quizás se sientan culpables, abandonados. Pero nada de eso es cierto. Son los adultos que comprenden que su unión ya no es posible y deciden separarse. Para un niño es difícil aprender a querer por separado a su papá y a su mamá,
pero ello no afecta para nada al amor que siente por cada uno de ellos. Y cuando se da el caso, sus padres son siempre sus padres, aunque estén separados por miles de kilómetros. Al principio esta situación es dolorosa para todos. Se sufre, pero con el tiempo se pueden encontrar soluciones para estar bien, en equilibrio, tanto en la casa de mamá como en la de papá. Y si uno u otro vuelven a casarse algún día, quizá ello suponga pasar otro mal momento de nuevo. Pero tampoco entonces se pierde el amor de papá, ni el de mamá. ¿Sabéis? En una casa pasan muchas cosas. Algunos se instalan en ella durante un corto periodo de tiempo y otros para toda la vida. Los niños nacen, juegan y crecen. Hay quien pasa por ella o se queda un ratito. Hay quienes se pelean o se hacen mimitos, o las dos cosas a la vez. Una casa está siempre llena de historias, pero es un sitio donde hay vida, movimiento, risas y llantos. Y también es un lugar que protege la memoria secreta de la familia. A veces, en algunas casas, pasa una cosa rara y maravillosa. Se adopta un niño que no tiene familia. Se le acoge para amarle y darle lo que más necesita en el mundo, es decir, el amor y el calor de una verdadera familia. En estas casas, como en muchas otras, crece una pequeña flor invisible en alguna parte del corazón de las personas felices. Mirad, esta es una foto de cuando entré por primera vez en nuestra primera casa. ¿Y qué pasó después, abuela? Oh, bueno, pequeños. Oh, mirad, ahí está vuestro abuelo. Luego, pequeños. Eso es otra historia. Y los padres a entender a los hijos. Esas dificultades de relación son corrientes y generalmente no duran mucho tiempo. La pubertad es también la época en que a veces tenemos ganas de estar a solas con nosotros mismos. Es la época en que los chicos empiezan a espiar a las chicas y las chicas a observar en secreto a los chicos. Es la larga época de la espera y del amor que vendrá. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Mira, es nuestra perrita. ¡Oh, sí! Abuela, justamente esta mañana he visto a un perro que se montaba sobre otro en la calle. ¿Qué hacían? Se estaban acoplando. Tenían relaciones sexuales. ¿Qué son las relaciones sexuales? Oh, hijos míos, es toda una historia. Cuéntanos, abuela. Bueno, todo empieza con lo que llamamos el instinto. Todos los animales tienen algo en su interior que los empuja a realizar acciones sin haberlas aprendido nunca. Por ejemplo, el gatito que acaba de nacer enseguida tiene ganas de mamar. Cada año, las cigüeñas van a pasar sus vacaciones de invierno en África, como muchas otras aves migratorias. Desde siempre, en una época determinada del año, los salmones macho y los salmones hembra sienten un irresistible impulso de remontar las cascadas para encontrarse y hacer salmones bebé.
Ese instinto, que llamamos el instinto sexual, empuja a los machos y las hembras a acoplarse. El acoplamiento consiste en que el macho introduce su pene en la vagina de la hembra. Los seres humanos han perdido muchos de sus instintos primitivos. Afortunadamente han adquirido muchos otros medios para compensarlo. La educación, la cultura, la razón y todas las cosas que nos diferencian de los animales. Puede que los hombres hayan perdido muchos de sus instintos, pero no el de acoplarse y tener relaciones sexuales. Además, han imaginado una cosa muy bella. Han inventado el amor. Al igual que el gatito, hemos conservado el instinto de mamar. Abuela, cuando era pequeña yo quería casarme con mi papá. Eso es imposible, pequeña mía. Hay una ley que dice que las relaciones sexuales entre padres e hijos y entre hermanos y hermanas están prohibidas. Es la ley de los humanos. No todo está permitido. Los animales también tienen una ley natural. La tortuga no se acoplará con la jirafa. Ni un cerdo con un canario. Ni un rinoceronte con un mosquito. Existen los instintos y existen las reglas. Es como la violencia. Por ejemplo, el hombre de Cromañón no sabía para qué servía tener relaciones sexuales. Simplemente su instinto le empujaba a acoplarse. Hay que decir que sus relaciones con las mujeres no estaban siempre marcadas por una gran ternura. Hoy en día, los hombres han aprendido a controlar y reprimir sus impulsos violentos. Se han civilizado. Pero a veces, la naturaleza cabalga de nuevo. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. Mirad, una foto vuestra de cuando erais bebés. Dinos, ¿cómo éramos, abuela? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Erais adorables! ¿Sabéis? Todos los bebés al empezar su vida buscan el bienestar absoluto. Cuando todas sus necesidades han sido satisfechas, entonces pueden abandonarse a la buena vida. ¡Oh! ¡Es formidable! Una pequeñez les produce una gran alegría. La mirada de papá o de mamá. El placer de oler la piel del otro. El placer de saborear la piel del otro. El placer de descubrir su cuerpo y también el de los otros. Cada vez que hay un contacto tierno hay placer, tanto para las niñas como para los niños. Sí, pero yo prefiero jugar con las niñas. Sí, porque a tu edad se prefiere estar con niños del propio sexo. Los niños prefieren jugar con los niños y las niñas con las niñas. También hay algunos adultos que se sienten atraídos solamente por las personas de su mismo sexo. Es la homosexualidad, lo que no impide en absoluto amarse. En una palabra, se siente bienestar estando con los demás, y ese bienestar es aún más intenso cuando hay una relación amorosa. También os pasará a vosotros algún día, pequeños. No hay edad para amarse. Pero para hacer el amor la primera vez, es importante saber esperar y sentirse realmente preparado. Un día será el gran día. Será el momento del amor compartido. Cada uno decide ese momento por sí mismo. Mientras tanto,
La vida nos reserva muchas sorpresas y nos ayuda a familiarizarnos con nuestra sexualidad. Descubrimos los pequeños gestos del amor. Vivimos determinado que un bebé sea niño o niña. Pero eso no se verá enseguida. Al principio del embarazo, los bebés niño y los bebés niña son exactamente iguales. Tienen el mismo sexo. Hay que esperar algunas semanas para que el niño tome sexo de niño y la niña sexo de niña. Y el bebé seguirá creciendo hasta el día de su nacimiento. Entonces, enternecidos, en el hospital, los padres dirán: ¡tenemos una niña! ¡Oh, tenemos un niño! Esa es la gran alegría de la vida. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Pero, abuela, ¿qué diferencia hay entre las células de los niños y las de las niñas? Oh, pequeños míos, esa es toda una historia. ¡Oh, cuéntanos, abuela! Para empezar, no tienen la misma forma y además no tienen el mismo nombre. En las niñas de los 10 a los 14 años, o a veces más tarde, las pequeñas células maduran en el interior del vientre, en los ovarios. Una vez al mes y cada mes del año, sea en invierno o sea en verano, no importa en qué país del mundo, cada ovario genera una pequeña célula redonda. Es el óvulo, una pequeña cápsula. Sin ella no se pueden hacer los bebés. En los niños, a partir de los 12 o 13 años, las células maduran en el interior de los testículos. Se llaman espermatozoides. Los espermatozoides son bastante simpáticos, con su gran cabeza y su larga cola vibrante que les sirve para nadar en el esperma. Son minúsculos, pero tan numerosos, varios millones, que acaban dando vueltas a la espera de que se abra el grifo para dejarles salir. Los espermatozoides, como los óvulos, son necesarios para hacer los bebés. Porque veréis, la pequeña célula chica y la pequeña célula chico, en realidad, solo son dos mitades de células. Cuando se encuentran y se funden entre sí, forman una célula entera que podrá ser el punto de partida del futuro bebé. Cada mitad de célula contiene la mitad del programa y es absolutamente necesario reunir las dos mitades para que la fabricación de un bebé pueda comenzar. En el interior del espermatozoide y en el interior del óvulo, en su núcleo, se encuentran los programas que llamamos cromosomas. Muchas cosas están escritas de antemano en esos minúsculos cromosomas. El color de los ojos, la forma de la nariz, el hecho de ser niña o de ser niño. Y todo lo que hace que seas tú mismo y no otro. Un poco de tu papá, un poco de tu mamá y mucho de ti mismo. Así, hijos míos, todo eso es la magia de la herencia. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia.
Abuela, nos has dicho que en las pequeñas células estaban los cromosomas, pero ¿qué son los cromosomas? Ah, los cromosomas. Es una historia fantástica. Cuéntanos, abuela. Bien, todos los seres humanos están constituidos por células. Las células son como ladrillos que sirven para construir los seres humanos. Hacen falta millones de ladrillos para hacer un hombre o una mujer. En el interior de cada ladrillo, o de cada célula, mejor dicho, hay un núcleo. Y en el interior de cada núcleo empieza un mundo maravilloso. El país de los cromosomas. Los cromosomas están emparejados. Uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Venid, entremos en ese. La ventana está abierta. ¿Veis ese largo pasillo? Nos conducirá a la sala de control del cuartel general. Entremos por esa trampilla. Buenos días, señores y señoras ingenieros. Son los genes. Son los responsables del color de los ojos, del tamaño de los dedos del pie, de la forma de las orejas, del tamaño del cráneo y del color de la piel. Y de todo lo que hace que seamos nosotros mismos y no otros. Esos genes os han sido dados al principio de vuestra vida por vuestros dos padres. Una célula de vuestra madre ha aportado la mitad, es el óvulo. Y una célula de vuestro padre ha aportado la otra mitad, es el espermatozoide. Y atención, hay dos tipos de espermatozoides. El que después de encontrarse con el óvulo genera un niño, y el que después de encontrarse con el óvulo genera una niña. Es en el vientre de la mamá donde se produce el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo que quieren unificar sus genes para fabricar una célula entera. Dicha célula se dividirá en un número muy elevado de células y evolucionará hasta que nazca el bebé. Entonces, para el niño empieza una aventura, su propia aventura. Por supuesto están sus padres, su familia, sus amigos para guiarle al principio. Tendrá que utilizar bien lo que recibió al nacer, pero no será suficiente. También tendrá que aprender por sí mismo, descubrir, buscar nuevos horizontes, encontrarse con los demás, existir. Esa es la gran aventura de la vida. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, esa es otra historia. Abuela, no consigo imaginarte cuando eras pequeña. ¡Qué simpática! Era como tú. Era una niña. Y con el tiempo me he convertido en lo que soy. Es decir, en una abuela. Cuéntanos, abuela. Bien, la vida de todas las especies vivas es una lenta evolución. Sea un fruto, un animal o un hombre, ocurre de forma muy parecida. Desde el instante en que aparecemos en la Tierra, e incluso antes en el vientre de nuestra madre, no cesamos de transformarnos. Dicha evolución se produce muy lentamente, pero hay veces que se acelera. Nuestro cuerpo no para de transformarse, de crecer y también de envejecer, hasta que llega el momento en que no le resta más que saludar una última vez antes de retirarse. Es la vida. Vosotros, hijos míos, por ejemplo, muy pronto viviréis una fase de evolución muy activa, la pubertad. Pero abuela, ¿qué es la pubertad? Bueno, es el momento en que dejamos de ser niños.
Seguimos siendo la misma persona, pero el físico se transforma enormemente. Hay cambios en la cabeza y cambios en el cuerpo. Los pechos de las niñas se redondean y sus caderas se ensanchan un poco. Los niños crecen de golpe, sus hombros se moldean. Y crece pelo donde antes no había. En el pubis de los chicos y en el de las chicas. Y un poco más tarde en las axilas. Y sobre todo es el momento en que los órganos de la reproducción se ponen en marcha progresivamente. Los espermatozoides se fabricarán con regularidad en los testículos de los chicos. Y más o menos cada 4 semanas los ovarios de las chicas generarán un óvulo. En las chicas, el útero se prepara cada mes como un nido suave para acoger y nutrir lo que se convertirá en un bebé cuando la chica y el hombre que ama decidan hacer un hijo. Cuando no se está formando un bebé, el interior del nido, que se llama mucosa, se desprende y se va con un poco de sangre. Son las reglas. Empiezan entre los 10 y los 15 años. Oh, no es una herida, solo un fenómeno natural y común a todas las mujeres. Es un signo de vida que aparece unos días todos los meses. Cuando llegan las reglas, al principio las chicas se sienten raras. Hay como algo nuevo que se forma en el interior de su cuerpo. Cambian. Ya no son niñas, pero aún no son mujeres. Es un poco como un viaje. Se descubren cosas nuevas. Se pierde un poco. Ya no eres como eras antes. Has crecido. ¿Y para mi abuela es lo mismo? ¿Para ti, hijo mío? Eso es otra historia. Yo también pasaré la pubertad, abuela. ¡Qué simpáticos sois los niños! Os lo repito. La vida de todas las especies vivas es una lenta evolución. Sea un fruto, un animal o un hombre, ocurre de forma muy parecida. Desde el instante en que aparecemos en la Tierra e incluso antes en el vientre de nuestra madre, no cesamos de transformarnos. Dicha evolución se produce muy lentamente, pero hay veces que se acelera. Nuestro cuerpo no para de transformarse, de crecer, de madurar. Es la vida. Ocurre lo mismo para todos. Por ejemplo, para ti, hijo mío. Al igual que tu prima, muy pronto experimentarás grandes transformaciones en tu cuerpo. Durante algún tiempo, quizá te aparezcan unos desagradables granos en la cara. A ti también te pasará lo mismo, hija mía. Es muy normal. Es la edad. No durará mucho. También te cambiará la voz, hijo mío. Eso se llama la muda. Salir de la infancia no siempre es divertido. Te preguntas qué pasará. Es como si el cuerpo se desafinara de golpe. Tienes la impresión de no ser nadie y, por tanto, vamos a convertirnos en alguien entre los adultos. Es terrible y fantástico a la vez. Pero es cuando nos lanzamos a la conquista del mundo. Ha llegado el momento en que los órganos sexuales se ponen en marcha. Es la bonita época del descubrimiento de uno mismo y de los demás. Los espermatozoides se generarán con regularidad en los testículos de los chicos. Ocurre que ciertas noches, cuando tenéis sueños bonitos mientras dormís, el pene se erecciona y los grifos se abren. Los espermatozoides, arrastrados por el líquido producido por la vesícula seminal, son eyectados fuera del pene. Eso se llama esperma. Es un signo de vida.
unas gotitas nacaradas que anuncian que a partir de ese momento los chicos pueden empezar a llamar a la puerta de los adultos. Entonces, ¿eso es la pubertad, abuela? Sí, es todo eso y mucho más. Es el momento en que los hijos no siempre llegan a entender a los padres, nuestros primeros romances, las primeras emociones, antes de buscar más tarde sensaciones más fuertes. Igual que los bebés, los adolescentes sienten placer descubriendo su cuerpo, explorando las zonas de su cuerpo que son sensibles al placer. Para los chicos y para las chicas, el juego de la masturbación es una válvula que permite la descompresión del instinto sexual. ¿Qué son esas sensaciones, abuela? Sí, ¿cómo se hace el amor la primera vez? Oh, eso es otra historia. ¿Qué son esas sensaciones, abuela? Sí, ¿cómo se hace el amor la primera vez? Oh, pequeños míos. Oh, no sé cómo explicarlo. Cuéntanos, abuela. Yo misma, cuando conocí a vuestro abuelo hace 40 años, supe enseguida que sería con él con quien lo haría la primera vez. Y luego acabamos pasando juntos todo este tiempo e imaginando nuestra pequeña familia, pero no siempre es así. Por ejemplo, tu madre conoció a muchos chicos, todos encantadores, antes de conocer a tu padre. Hacer el amor es bonito y proporciona felicidad a muchas personas en la tierra, pero no hay un método para hacerlo. No se aprende ni en los libros ni en las escuelas. Simplemente, cada uno tiene que reinventarlo. A veces se hace para divertirse, para sentirse bien o por amor. Y también cuando dos personas que se aman quieren tener un bebé. Hacer el amor es compartir el placer sexual. Acariciarse, besarse, respirarse, impregnarse, penetrarse, obtener y dar placer. El pene debe estar en erección para poder entrar en la vagina. La primera vez que una chica hace el amor, la fina membrana que vela la entrada de su vagina se abre al pasar el pene del chico. La dulzura y la ternura normalmente hacen que todo vaya bien. Pero no es fácil hacer por primera vez algo que no se conoce, incluido el amor. Es algo que se descubre, que se explora, a menudo durante años. Cuando se hace el amor, hay sensaciones de placer más fuertes que otras. La excitación sexual del chico aumenta hasta que tiene la impresión de no poder contenerse, y el esperma es expulsado de su pene. Es la eyaculación. En la chica, el momento de excitación máxima coincide con una serie de ondas de placer que invaden todo su ser. Y luego los cuerpos se relajan, se distienden, y cada uno saborea su bienestar y el del otro. Es interesante, pero me cuesta imaginar lo que cuentas, abuela. Sí, pequeña mía.
Porque hacer el amor es algo que no se explica. Se siente y se vive. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más pequeños? Oh, eso es otra historia. Abuela, nos has contado qué es hacer el amor. Debe ser algo muy bonito. Sí, por supuesto. Hacer el amor es también una aventura que se comparte entre dos, pero como en toda aventura hay riesgos. ¿Ah, sí? La aventura amorosa es un poco como el viaje de un explorador. No siempre sabe exactamente a dónde va y lo que le espera. Debe llevar con él un mínimo de protección, porque en el camino puede encontrar toda clase de imprevistos, peligros e incluso trampas. El viaje amoroso es una experiencia formidable que hace feliz a muchas personas en la Tierra. Pero hacer el amor también puede tener algunos riesgos. Ciertas enfermedades pueden transmitirse por las relaciones sexuales si uno de los dos viajeros está contaminado por virus o microbios. De todas formas, tampoco hay que alarmarse. Esos peligros no son muy numerosos, pero no siempre se sabe dónde se esconden. Además, es como todas las enfermedades contagiosas. Una vez la has cogido, si no te curas enseguida, corres el riesgo de transmitirla a otros, y entonces el mal se propaga. La enfermedad más grave que se transmite por el sexo es el SIDA. Aunque actualmente todo se cura, aún no se ha encontrado un remedio contra el SIDA. En todo el mundo, por supuesto, médicos e investigadores buscan el medicamento para combatir esta enfermedad. Hace solo unos años que se conoce el SIDA, por eso los investigadores aún no han tenido tiempo de vencerlo, pero ya llegará. Mientras tanto, es importante tomar precauciones, protegerse uno mismo, pero también proteger a los demás. El método más seguro que hay actualmente es utilizar un preservativo. ¿Qué es un preservativo? Un preservativo es una especie... En un microscopio gigante una celulita vi, más pequeñita que un guisante, el ovulito era Mimi. Y girando con gran afán, bailando con mucho ardor, los espermatozoides iban cual renacuajos a su alrededor. De pronto uno se echó hacia atrás y en el óvulo penetró, y no adivinarás jamás lo que entonces sucedió. La celulita del principio se dividió en 2, en 3, en 10, en 100, en 1000 trocitos, y así siguió hasta el 9º mes. Y en su barriga calentita el bebé creció y creció, para alegría de la vida y de una nueva generación. Es difícil comprenderlo, del microscopio era yo. Anabela o Alejandro, rebobina esto por favor. Y en esta foto está toda la familia. Vuestras mamás con sus maridos y vosotros cuando erais pequeños. Y este es el abuelo. Sí. Mira, hijo, ese eres tú cuando eras pequeño. Está desnudo. ¿Ahora te da vergüenza que te veamos desnudo? Se me ve el pito. Entiendo. Es difícil mostrarse desnudo y también hablar del pito, como dices tú. Y eso que todos los seres vivos tienen sexo. Los monos, los perros, los gatos, los pájaros
y hasta la lombriz de tierra. Hay machos, hay hembras, y es así desde el principio de los tiempos. Levantemos un poco el velo para verlo más de cerca. Empecemos por los chicos. ¿Veis? Todos tienen sexo, los animales y los hombres. ¿Un pito? Sí, un pito o un pene, como quieras. Es el sexo de los chicos. Debajo del pene hay dos bolsas que contienen dos bolas que llamamos testículos. Es en esas bolas donde se fabricarán unas pequeñas células cuando tengas 12 o 13 años. Como sabes, por el pene se evacúa la orina contenida en la vesícula. Cuando tienes ganas de hacer pipí, el grifo se abre. Pero en circunstancias especiales que os explicaré más tarde, por ahí también salen las pequeñas células. El pene está formado por un tubo que termina en forma de glande. Todo él está cubierto por una capa de piel, el prepucio. Cuando te duchas por la mañana, debes hacer deslizar hacia atrás el prepucio para lavar el glande, y así quedará todo limpio. A veces no se logra tirar hacia atrás la piel. Entonces el cirujano puede liberar la tensión del prepucio para descubrir mejor el glande. A eso llamamos la circuncisión, que también se practica en ciertas religiones. El pene es como la nariz o la barbilla. Los hay grandes, largos, pequeños, de todos los tamaños y de todas las formas. A veces el pene se alarga, se endurece y se endereza en vertical. A eso se llama tener una erección. Ello es posible porque en el interior es como una esponja que se infla por efecto de un flujo de sangre. Puede producirse en la ducha, durante el sueño o al despertarse, sin saber muy bien por qué. Es completamente normal y es más bien agradable. Sí, pequeños, todos los hombres están hechos así, sin excepciones. Tú también, hijo mío. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. Oh, qué recuerdos, hijos míos. Háblanos de cuando éramos pequeños, abuela. Mira, precisamente en esta foto pequeña mía, debías tener 4 o 5 años. No tiene pito. Mírale. Pues sí, como todas las niñas, tu prima tiene un pito, solo que no se ve como el tuyo. Está dentro de su vientre. Es su sexo. Os lo explicaré. En el interior hay dos bolas, los ovarios, dentro de los cuales esperan centenares de pequeñas células que un día madurarán, quizá para dar lugar a un bebé. Eso os lo explicaré más tarde. Al lado del ovario hay una especie de embudo con un largo tubo que desemboca en una bolsa, donde crecen los bebés. Es el útero. Esa bolsa comunica con el exterior por la vagina. Todo está en el interior, como el corazón. Delante del útero, la vejiga recoge la orina que se evacúa por otra salida. Cuando tienes ganas de hacer pipí, se abre el grifo. Entonces no lo entiendo bien. ¿Quieres decir que en la fisura hay 2 agujeros? Exactamente, cariño. La fisura, que se llama vulva, es la parte visible del sexo de las niñas. A menudo se la compara con una flor. Debajo de los pétalos, los labios grandes y pequeños, se ven los 2 orificios.
el canal de la orina para hacer pipí y el extremo elástico de la vagina que sirve para las relaciones sexuales y también para el nacimiento de los bebés. Encima de los dos orificios, escondido bajo la piel, hay un pequeño saliente juguetón que se llama clítoris. Y no olvides que cuando te duchas, el sexo es una parte que hay que lavar como el resto. En los primeros días de su vida, en el vientre de su madre, ya está